Volviendo al recuerdo de nuestro trayecto escolar, podemos rescatar que abordamos el concepto de tragedia y las características que contenía, y algunas de nosotras realizamos lecturas de la obra de Romeo y Julieta, pero desde otro contenido, no fue abordado desde la tragedia. Por otra parte, podemos destacar que realizamos lecturas del cuento de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, La gallina degollada, al cual nosotras consideramos que es una tragedia por su contenido. Las sensaciones que causaron Romeo y Julieta son, al comienzo, se admira la valentía y el amor que atravesaban a pesar del odio entre sus familias, y al final, tristeza, porque se ha concluido el romance de amor eterno, pero asimismo han entregado sus vidas por ese amor. En cuanto a la gallina degollada, terror en el momento del final trágico, nostalgia por el desprecio hacia los varones discapacitados. Las experiencias emocionales al leer la obra de Edipo Rey fueron las siguientes. Al comienzo de la obra, lo que nos provocó es curiosidad por descubrir la causa de la plaga y cómo prosigue. Enojo e impotencia al momento en que Edipo lo trataba mal a Creonte, Tiresias y al servidor de Layo. Nos resultó molesto cuando Yocasta se da cuenta de la verdad y no la admite. Asombro al momento de revelar lo que realmente causó la peste, siendo él mismo el que mató a Layo y luego contraer matrimonio con su propia madre y engendrar. Y por último, terror con el trágico final de la madre y a continuación por la decisión que tomó al dañarse sus ojos. Definición y características de la tragedia. El término griego tragoidia, del que deriva al nuestro tragedia, no significa otra cosa que canto del macho cabrío. Los griegos discutían si se debía la denominación a que el premio para el mejor canto era un macho cabrío o a que se sacrificaba un macho cabrío mientras se ejecutaba los cantos. Algunas características. En un principio, la tragedia contenía una gran parte de canto y danza, y una pequeña acción a cargo de un solo actor, acción que contenía relación estrecha con el tema principal del canto. En los 50 años siguientes, la forma de la tragedia evolucionó rápidamente y quedó más o menos establecida. El número de actores se aumentó de 1 o 2, y a 3 y a 4. El coro quedó fijado en 15 miembros. La representación se hacía en un espacio circular, orquestra o pista de danza. Se separó una estrecha sección que fue incluida en un área tangencial para proporcionar lo que hoy es un escenario. La representación se hacía en un espacio circular, orquestra o pista de danza. Se separó una estrecha sección que fue incluida en un área tangencial para proporcionar lo que hoy es un escenario. Había decoración simple y convencional. La representación se hacía al aire libre, en un teatro excavado, en forma de herradura en la ladera de una colina. La tragedia conservó de una forma sin par sus rasgos originales. La tragedia griega no siempre se atiene a las unidades de espacio, tiempo y acción. Conserva una simplicidad de estructura muy distinta a la amplitud isabelino. A diferencia de la tragedia moderna, la griega no abocaba forzosamente a un final desdichado. La tragedia griega presenta su problema desde ángulos diversos, con plena conciencia de su carácter dramático y de la emoción de sus episodios. Estos adquieren un significado más profundo,
pensado para ilustrar los integrantes más debatidos de la condición humana. El coro representa un papel general, ajustado a la pieza, el de ancianos o el de cautivas, o en casos particulares, oxánidas o vacantes. Biografía de Sófocles. Sófocles nació en el año 496 a.C. en Cólono, antigua Atenas. Falleció en el año 406 a.C. en Atenas. Sus obras más notables son Edipo Rey, Antígona y Electra. Su educación es destacado en música y poesía. Su formación se dio a conocer en el año 468 a.C. al ganar un concurso teatral y continuó logrando éxitos a lo largo de su vida. Los aportes al teatro lo introdujo el tercer actor en el diálogo y redujo la importancia del coro. El mundo de Sófocles. Valores primordiales de la época. Los dioses influyen poderosamente en la vida de los hombres, cuyo destino a menudo está predeterminado, a pesar de los esfuerzos humanos. Se reconoce la importancia de la sabiduría, la autoconciencia y el sentido de la justicia, así como el valor de la compasión y humildad. Las obras de Sófocles se centraban a menudo en presentar un conflicto entre las leyes impuestas por los gobernantes humanos y las leyes divinas. Creaciones religiosas. El mundo de Sófocles se rige por el politeísmo griego, con dioses como Zeus, Apolo, entre otros, que influyen en los eventos humanos y naturales. Los griegos creían en el destino y la justicia divina, honrando a los dioses con rituales y sacrificios. Sófocles refleja estas creencias mostrando cómo los humanos están sujetos a los caprichos divinos y cómo la arrogancia puede llevar a la ruina. Sociedad de Sófocles y cómo se estructura. La sociedad que Sófocles representa en sus tragedias está fuertemente influenciada por los valores religiosos, con una clara tensión entre el poder autocrático y los ideales democráticos. La estructura de la tragedia se caracteriza por el conflicto entre la voluntad divina y las acciones humanas, el heroísmo individual frente al destino y la importancia del individuo en la acción social y política. Característica de la obra escogida: Edipo Rey. Trama. Layo expone a su hijo porque se entera de que éste lo mataría andando con el tiempo. Pero el niño, a pesar de todo, sobrevive. Se trata de Edipo, que en la pieza de su nombre aparece como adulto y mata casualmente a Layo, sin saber quién es. La horrible verdad se descubre y el final de la obra de Edipo maldice a sus hijos por el duro trato que le dan. Tratamiento de los personajes. En primer lugar, Edipo, un hombre valiente, bondadoso, como también arrogante y egoísta, justiciero y obediente. En segundo lugar, tenemos a Yocasta, que es viuda de Layo, madre y mujer de Edipo, una mujer valiente, pasiva, comprensiva, pero también culposa, cobarde y avergonzada. Después tenemos a Creonte, que lo vemos comprensivo, paciente y razonable. También está el sacerdote, justiciero, preocupado y triste. Intercede un mensajero, el cual consideramos sincero y fiel. Está el adivino Tiresias,
solidario, pero también cobarde. El servidor de Layo, que es un ser compasivo y sincero. ¿En qué consiste la tragedia aquí presente? En el Edipo Rey, Edipo queda la impresión de ser un sabio con pleno dominio de su pueblo y de sí mismo. Descubre que vive la ignorancia total de su verdadera situación de criatura aborrecida por los dioses y termina por cegarse a sí mismo y abandona su ciudad como un forajido. En el Edipo Rey, la casi totalidad de la pieza se centra en el descubrimiento, por parte de Edipo, de su identidad personal y en las horribles consecuencias que esto le traen su calidad de asesino de padre y marido de su madre. La ironía cobra aquí una nueva dimensión, porque Edipo ha proclamado que habría de descubrir la verdad sobre la muerte de Layo, según cree, aunque su propia ceguera le impide verla cuando Tiresias se lo indica. Al final, los hechos inexorablemente confluyen en él y se da cuenta entonces de quién es y de que toda su vida no ha sido un engaño. Sobre este trasfondo de ignorancia, Sófocles coloca a la humanidad en su relación con los dioses y a él ajusta su arte. ¿Cómo incorporaríamos estas lecturas en la secundaria? Comenzar indagando sobre qué conocimientos tienen acerca de la época clásica. Analizar fragmentos para identificar la influencia de los dioses y el destino e incluso invitando a los alumnos a reflexionar sobre las decisiones que llevan a la propia ruina. Una idea central en la tragedia de Edipo Rey. También proponerles a cambiar el final de la obra, elegir dos personajes, uno que les haya gustado o llamado la atención en la obra y otro que no les haya gustado, elegir una escena de la obra, Sófocles, y hacer una representación teatral. Reviviendo el pasado con el presente, logramos rescatar que Edipo Rey trató un tema que hoy en día se sigue presentando. Como por ejemplo, cuando se genera el mismo rechazo entre padres e hijos en distintas situaciones, que pueden ser en violaciones, discapacidades, situaciones económicas, conflictos paternos, entre otros. En la actualidad se sigue creyendo que nuestro destino está marcado por Dios. Por otra parte, podemos decir que en algunos hogares se viven situaciones de romance entre parentescos y en nuestra sociedad se refleja casos de violaciones de padre hacia sus hijos. Podremos destacar también que surgen situaciones de adopciones en la que por no hablarse del tema contraen matrimonio con familiares sin tener conocimiento sobre su identidad. Como también, en ocasiones, se busca saber el origen de su nacionalidad,